Hola compañeros, el día de hoy estamos en otro podcast más de la materia de liderazgo y emprendedores. En este día estoy acompañado con mi novia, me está ayudando a hacer el podcast para que no esté solo. Ella no pertenece al grupo y no es como tal su trabajo, pero es más que nada con el objetivo de difundir la información y aparte porque ella me está haciendo el favor de participar conmigo. Y hoy vamos a hablarles acerca de lo que son los hábitos, las manías y las adicciones. Entonces, Evelyn, si quieres, empecemos con lo que habíamos antes comentado de lo que son las adicciones, ¿no? Ok, bueno, pues un saludo a todos. Las adicciones en sí son, se puede ver de varias maneras, pero principalmente es son debidas a un hábito negativo que debido a su respuesta que tiene en el cerebro a la producción de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, que son neurotransmisores que nos hacen sentir bien, que nos producen bienestar y por lo mismo nuestro cerebro quiere volver a adquirirlos, pues este tipo de conductas con el tiempo se van haciendo cada vez más constantes y por lo mismo que que tienen esta respuesta neurológica, este, pues se va creando ese lazo por el que cada vez es más difícil dejar de hacerlo. O sea, ya se necesita ese comportamiento, ya sea fumar, tomar, o la adicción a una droga, una sustancia, otros comportamientos como el juego compulsivo, las compras, podría ser también. Entonces, por lo general, son comportamientos negativos y pues la razón por la que surgen este tipo de comportamientos son diversas. Ahora, en las adicciones y las manías hay una diferencia. Entonces, a ver, Carlos, coméntanos cuál es tu perspectiva de lo que es la diferencia entre manía y adicción. Sí, sí, sí. Primero, antes sigamos prosiguiendo con tu idea de lo que estamos platicando de la adicción. Podríamos considerar que también el origen de la adicción o el origen de todo esto de por qué existen neurotransmisores que ahorita actualmente nos hacen más que nada malas jugadas o nos llevan como que a estados de necesidad de una cierta sustancia que puede ser perjudicial para tu cuerpo, pero no solo, no veamos los neurotransmisores porque se pueden confundir como que son cosas malas, ¿no? Sino al contrario, podríamos verlo o en libros, por ejemplo, como El mono desnudo, o de Desmond Morris, Homo sapiens de quizás, por ejemplo, no sé, Homo sapiens que era de Noah Harari, hablaban que estos neurotransmisores también son como una especie de recompensa o como un impulso que la misma evolución creó para que tú puedas obtener un impulso o un deseo de, por ejemplo, comer, de dormir, de reproducirte, cosas por ese estilo. Y más que nada, bien lo mencionaba Evelyn, la adicción, bueno, ya hablando de lo que es la diferencia entre una adicción y una manía, una adicción se basa más que nada en un hábito malo o en algo que sueles hacer frecuentemente o también en algo que alguna vez en tu vida hiciste y causó un impacto tan brutal en tu bioquímica. Por ejemplo, hablemos de la cocaína. La cocaína no tiene el mismo efecto que la que la marihuana o que el cigarro o que, no lo sé, la masturbación o ver una serie en la televisión, precisamente porque tienen distintas cargas o distinta concentración de dopamina y de estos neurotransmisores en el cerebro. Obviamente tiene esto diferente impacto y por eso hay ciertas cosas que son más adictivas que otras, porque hay algunas, dividémoslo en dos factores. A ver, uno en el que es la constancia con el que se ha hecho esta actividad. La otra es qué tan fácil es adquirir esta o volver a repetir esta actividad. Y la tercera es que la actividad en sí qué tanto impacta en el cerebro. Y entonces, ahora, yendo hacia las manías, la manía es más que nada una especie de, bueno, en psicología hablando, por ejemplo, nada más por ejemplo, de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo
o lo que son ideas como que quizás de gente común y que realmente no quiere decir que sean tocs. Las manías a veces son, o la mayoría del tiempo, las manías son ideas que uno tiene y que llevan a la compulsividad, o sea, a por ejemplo, no sé, gente que sale de su casa y si no se presina 7 veces y se amarra la agujeta con la mano izquierda o empieza todo el día con el pie derecho o si no repite las mismas cosas que la otra persona acaba de decir, o sea, si no, por ejemplo, dice, se escuchó, cosas por el estilo. Es que hay una película que se llama Talk en Netflix que puede hablar mucho al respecto, ¿no? Pero las manías son en sí ideas que se te meten y que usualmente estas personas no están impulsadas por un hábito. Sí, al hacerse frecuente esta manía, se puede volver más difícil corregirla, pero una manía en sí es más que nada el miedo a que algo pase, a que algo negativo pase o que haya una consecuencia por no realizar este hábito. ¿Me entienden? O tú, si se queda claro, Evelyn, o quieres agregar algo para que se entienda mejor, o... Sí, sí, o sea, más que nada la diferencia entre una manía y adicción es la respuesta que hay en nuestro cerebro. Una es controlada más que nada por ciertas ideas, por ciertas creencias que se tienen, y la otra ya estamos hablando de la bioquímica del cerebro. Ya es una necesidad que nosotros no controlamos. La otra, se debe más a cuestiones psicológicas. Sí, 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 claro, pero por ejemplo, otro libro que, por ejemplo, los que quizás estén escuchando o apenas estén iniciando con el curso o quieran inspirarse en ideas y apenas van a hacer su resumen del libro, está este libro que nos dejó la profesora Adriana, que es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Que viene con varios consejos que son cómo transformar, por ejemplo, estos hábitos en adicciones, de lo que son los buenos hábitos y todo esto, ¿no? Realmente tú otra vez me estabas ayudando con estos temas, ya ves que te había pedido ayuda para corregir ciertas cosas, porque la verdad, creo que es también importante admitir que la mayoría de las personas somos adictas a algo, ¿no? Ya sea al azúcar o a ciertas sustancias que igual y algunas son más nocivas que otras, pero todas son adicciones a fin de cuentas porque nuestro cerebro nos las pide, ¿no? Pero tú que investigaste un poco más, que ya cursaste la materia hace tiempo y que a ti usualmente eres más eh, apta o eres más culta en este tema, pues ¿por qué no nos abres pie a lo que habla este libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Ok, bueno, en realidad no soy una experta, pero trato de apegarme a algunas cosas. Pues No, no, este no, pero libro, más que yo sí sabes, ¿no? Porque yo no soy tan afín a estos temas, ¿no? Y a ti te llama mucho la atención. ajá, bueno, este libro, o sea, en sí habla de 7 hábitos en general para que las personas, cualquier persona, sin importar mucho su edad, puedan hacer más efectiva su vida. O sea, que llegar a la excelencia personal, podría decir. Entonces, ya como de una manera general, él propone, bueno, divide estos hábitos en varias secciones. Primero tiene la sección de la victoria privada, otra que se llama la victoria pública. Entonces, en cada sección hay diferentes. Por ejemplo, la primera parte, la primera sección de la victoria privada, porque se refiere a nada más a nosotros mismos, de forma individual, lo que podemos hacer nosotros, lo que controlamos nosotros. Sí, ¿no? La La victoria pública ya estabilidad, tiene que ver. ay, perdón, la estabilidad interna, ¿ves? Perdón, Ajá, es que la palabra correcta es esa, ¿no? Como que la introspección de uno mismo, ¿no? O sea, primero habla de, para que quede un poco más claro y más en contexto si no han leído el libro, y en vez de términos un poquito menos específicos, victoria privada se trata más que nada de la introspección, o sea, de primero trabajar en ti mismo, y en la victoria pública se trata más que nada de proyectar este liderazgo o de proyectar por ejemplo, tu propia felicidad o tu propio bienestar y ocuparlo
para hacer un impacto positivo en tu vida y, por ejemplo, las actividades que tú realizas en conjunto con los demás, ¿no? El libro como tal lo llama que la victoria pública se trata más que nada de proyectar tu liderazgo y que no puedes proyectar tu liderazgo si primero no estás bien tú internamente. Perdón, continúa, Evelyn, por favor. Está bien, no te preocupes. Así es como como lo estás diciendo. O sea, para tener buenas relaciones o tener un buen liderazgo, desarrollar un liderazgo efectivo y trabajar bien con los demás, primero hay que trabajar en uno mismo. Entonces, por ejemplo, en resumen de los primeros hábitos, el primero es sea proactivo. Esto quiere decir que nosotros tomamos las decisiones de lo que hacemos, nosotros tomemos la iniciativa, que no simplemente dejemos que el entorno nos controle. El segundo, que es empiece con un fin en la mente, ese es más que nada nuestros objetivos o por qué hacemos las cosas. Y de allí es un área realmente muy importante porque si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, es muy fácil que nuestro entorno nos controle o que perdamos la motivación o no sepamos ni por qué hacemos las cosas. Sí, sí, sí. Luego ya, Eh, Ay, ajá, perdón por sí, interrumpir otra vez. Es que cuando luego estás callada, hay un momento en el que como que hablas luego cuando yo. Perdóname, de verdad, perdóname. Em, bueno, más que a nada ver, esto dime. quisiera compartir la anécdota que viene en el libro o que quizás vi en algunos videos que yo vi, que hablaban más respecto al tema. Y es que hablaba de que la vida es anecdótico o metafórico, ¿no? Pero que la vida es más que nada algo similar a una pintura. O sea, que todo el momento de pintar tú ya vas con la idea de que quieres decir, no sé, quiero pintar un corazón, quiero pintar unas montañas. Y tú igual y puedes hacer ciertas variaciones de, por ejemplo, el corazón ya no lo quiero rojo, lo quiero azul, o las montañas ya no quiero tres y quiero dos, y quiero que en vez de que sea de día sea de noche, o en vez de que salga un lago salga un bosque, puedes hacer esas variaciones, pero al final vas a pintar una montaña como tú la quieras, pero vas a pintar la montaña porque esa era tu idea principal. Y que realmente no es nada efectivo que al momento en el que ya casi acabas, de que ya está el bosque, de que ya está la montaña, de repente digas, ay no, como que ya no me gustó, y sobre esa pintura vuelvas a empezar de cero, sobre la misma pintura, y digas, ¿sabes qué? Pues ahora quiero pintar el mar, y así estés sin decidir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Ah, sí, pues realmente es una buena analogía, porque como dices, empezamos con una idea de lo que queremos pintar y si vamos cambiando de ideas en el camino o sin saber qué es lo que estamos haciendo, se hace todo un desastre. Y bueno, el otro hábito que igual tiene que ver con la victoria privada es poner primero lo primero. Eso, o sea, ya que tenemos nuestras prioridades, ya que tenemos qué es lo que queremos hacer, ya se establecen cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida. Y Carlos, hace rato me comentabas de las diferentes formas de organizar este, cada, cada una de las actividades que tenemos. A ver. Bueno, las digo rápido para que si quieres después las explicas tú, pero Stephen Covey nos hablaba de cuatro niveles, ¿no? Unas que son las urgentes, no, importantes urgentes, que son por ejemplo la de los pagos, la de fechas límite, la de trabajos que entregar. Las otras son las importantes no urgentes, que son por ejemplo cosas que son para tu cultivación, ¿no? Para tu aprendizaje, para tu avance, para tu crecimiento como la lectura, el aprender nuevas cosas, el ir a la escuela, por ejemplo. Bueno, igual no tanto ir a la escuela, pero de verdad aprender, no nada más ir porque sí, sino aprender algo en la escuela o adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos. El segundo nivel eran las de no importantes urgentes y esto lo llama como distracciones, que son por ejemplo cuando alguien te habla y estás ocupado o cuando recibes un mensaje y tienes que contestarlo, cosas por el estilo. Y la última sección era la de no importantes, que tampoco son urgentes. Y esto habla más que nada respecto del ocio, ¿no? Me decías que era la palabra correcta, Evelyn, la del ocio, la de cosas como, por ejemplo, ver la tele, jugar videojuegos, que no son algo que son realmente importantes, o no son, usualmente no son tan importantes y que las puedes dejar para después o cuando tienes un rato libre. Eh,
pero que también es importante hacerlas más que nada como para distracción, ¿no? Y que realmente no decir que nada más hiciéramos las puras cosas que él consideramos importantes y urgentes o importantes y no urgentes, sino que nosotros fuéramos clasificando qué es importante para mí y que la mayoría del tiempo 50% de nuestro día sí lo ponen en texto, 50% o en esta tabla, más bien en una tabla la que él construyó, 50% de nuestra vida sea cosas importantes, ya sean urgentes o no urgentes, y ya el otro 50% lo vayamos como que jugueteando, ¿no? Como que distribuyendo de manera uniforme o de manera que no invada, pero que finalmente la mayoría del tiempo de nuestra vida sea hacer las cosas que realmente son importantes para nosotros, ¿no? O que te dediquen algo, Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues en todo hay que tener un balance y él recomienda hacer cosas que sean importantes y que nos construyan. Y para establecer esa importancia, pues tiene que ver mucho con nuestros objetivos. Bueno, ya una vez que tenemos dominada esa parte o lo mejor, o estamos bien en ese aspecto, estamos trabajando en ello, eso tiene que ver con cosas que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlar pues establecer nuestros objetivos, esas prioridades y todo. Y ya pasando a la parte donde interactuamos con las demás personas, ya en trabajos en equipo, donde podemos establecer un liderazgo, interviene la victoria pública. Y el cuarto hábito dice que es piense en ganar, ganar. Esto es muy importante porque muchos de los conflictos que ocurren en el trabajo en equipo, este, es por esto, porque unas partes se, una parte está más enfocada en ganar, por ejemplo, decir el líder, y no toma tanto en cuenta a los integrantes. Y ahí sería un ganar-perder. Entonces, para que pueda existir este ganar-ganar, otro hábito esencial es el quinto, que es primero, procura primero comprender y después ser comprendido. Y esto es muy importante, no solamente en las relaciones de equipo, sino también en las relaciones con nuestros pares, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, lo que sea. Porque somos muy tendientes a nada más estar hablando o al platicar con alguien más, escuchar, entre comillas, escuchar lo que está diciendo, pero nada más para que nosotros poder decir una respuesta y ni siquiera interesarnos tanto en lo que está diciendo la otra persona. Entonces, realmente me llama la atención porque igual él platica varias cosas, varias anécdotas de cómo es que se pueden evitar grandes conflictos tan solo con la comunicación. El sexto hábito es la sinergia. Este ya es como que el conjunto de todo, cuando pueden trabajar todas las partes para generar algo, pues un fin en conjunto. Cuando ya intervienen todos los hábitos, el resto de los hábitos, para que se pueda crear pues algo bueno, algo efectivo. Y, Sí, sí, sí. Si a quieres, ver, sí. para complementar estas dos últimas ideas, la de comprender y después ser escuchado, y tienes razón, o sea, quizás de una manera un poco más sencilla de explicarla, quedaría bien decir que usualmente nosotros, en una plática normal o antes de poder, de gente que no es tan empática y que quizás no es que no vaya a ser empática o que si no es empático no pueda hacerlo, pero algo en lo que tienes que trabajar si quieres mejorar tu comunicación es eh, tú no escuches para responder, sino que de verdad escuches para comprender lo que están diciendo. Y lo que más destaco de esa parte de ese hábito y la parte que más me gustó de lo que platica Stephen es que entre más información, tú hablas porque quieres recolectar información y si no comprendes esa información que estás recolectando no sirve de nada. Entonces, entre más información recolectes de la otra persona, entre más información comprendas de la otra persona, esto puede generar más beneficioso para poder generar ahora sí lo que es una respuesta o lo que es la acción que vas a tomar. Y la otra de la sinergia es precisamente esa, es precisamente parecida a lo que estabas diciendo,
y que más que nada es una sinergia, pero en el conjunto de con las personas con las que estás trabajando, ¿no? De la cooperación, del trabajo en equipo y de lo que mencionabas al final. Nada más que como que quedó medio corto la explicación, pero en mi opinión, o lo que yo estaba leyendo, es que él hablaba de expandir tus límites. O sea, por ejemplo, si Evelyn no es muy buena, no sé, en matemáticas, o al contrario, que yo soy un horror en matemáticas, y ella no, pero ella no es muy buena, por ejemplo, no sé, en electrónica o algo por el estilo, pero yo sí. O al contrario, no se trata de ser bueno, pero no se trata de que alguien sea bueno o sea malo, sino hay gente que sabe más o gente que sabe menos y en vez de enojarnos con nuestra persona y en vez de siempre querer destacar más que los demás, sino decirle a otra persona, por ejemplo a Evelyn, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, ayúdame, necesito hablar con alguien respecto a mi tema de liderazgo. Tú sabes más del tema, por favor, échame la mano con esto, ¿no? Y al contrario, si ella necesita ayuda con otra cosa, pues yo estar ahí para apoyarla, ¿no? Y entonces trabajar en conjunto para que podamos eh, resaltar en conjunto nuestras mejores cualidades, ¿no? Y lo que es el trabajo en equipo, mejorar nuestro trabajo en equipo. Ya por el final es Exactamente. la de afilar la sierra, ¿no? La de que realmente esto se llaman hábitos y no como tal tips, porque un hábito es un hábito positivo como tal, o un hábito en sí, ya sea negativo o positivo, ya lo hablamos al principio del podcast, depende mucho de qué la constancia, ¿no? De qué tanto lo sueles repetir, o bueno, y quizás no repetirlo, o sí, ¿no? ¿Qué tanto lo sueles repetir y qué tan constante eres al momento de ejercerlo en tu día a día? Y de eso trata de afilar la sierra, ¿no, Evelyn? Sí, exactamente. Pues afilar la sierra ya es, como dices, es repetir el hábito. Y por ejemplo, siempre vivimos en un mundo lleno de cambios. Entonces, si nosotros somos buenos hoy para ciertas cosas o si ya creemos que somos muy expertos en algún tema, puede que mañana ya no lo seamos tan así. Entonces, afilar la sierra se refiere a varios aspectos de nuestra vida, en el área privada, en el área pública. Por ejemplo, en el área privada, pues mejorar hábitos como hacer ejercicio, buena alimentación, aprender nuevas cosas, mejorar nuestras habilidades de comunicación, ese tipo de cosas que nos van a ayudar a llegar a nuestros objetivos, estarlas constantemente mejorando. O sea, todo el tiempo, quizás nunca vamos a ser los mejores en algo, entonces siempre vamos a tener esa necesidad de mejorar. Y de eso se trata de afilar la sierra. Y bueno, todos estos son cuestiones positivas, ¿no? Son las recomendaciones que se deben de seguir para alcanzar esa efectividad humana. Pero su contraparte, o sea, lo contrario de estos actos, se podría ver como que una tendencia mayor a desarrollar, por lo mismo que son comportamientos negativos, se podría ver más la tendencia a desarrollar adicciones. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en un entorno en el área privada que no sabemos ni para qué estamos en este mundo, no sabemos, o tenemos baja autoestima o simplemente reaccionamos a nuestro entorno, a lo que nos digan los demás, no ordenamos nuestras prioridades, le damos más importancia a esa área del ocio, por ejemplo, este, o no tendemos en el área pública que no tenemos muy buenas relaciones de calidad, tenemos relaciones tóxicas o tendemos a aislarnos. Esos son entornos muy propicios a que prefiramos elegir el bienestar que nos producen las adicciones. Sí, 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 aquí mencionas varias cosas importantes, ¿no? Y ya saliendo ahora sí del tema del libro, también quería mencionar, y qué bueno que lo mencionas tú, primero, que usualmente si nosotros ahora, yéndonos más enfocados a cómo superar una adicción, ya no solo, es más fácil generar un hábito, un buen hábito desde el principio, por ejemplo, cuando somos jóvenes, a cuando nosotros queremos ya superar una adicción o cambiar nuestros malos hábitos, ¿no? Precisamente porque, como les decía, también esta tendencia suele ser también con el tiempo y entre más tiempo la dejes avanzar,
más difícil se te va a hacer cambiarla. Entonces, el principal enemigo de un adicto es precisamente el ocio. Usualmente un adicto también lo que quiere, lo mencionabas tú, Evelyn, eh, también lo que quiere es como compensar una parte, digamos, quizás emocional o afectiva. Bueno, una parte afectiva de su vida, ya sea mediante el amor, el éxito, sus relaciones, o una parte como un desahogo, ¿no? Y entonces, hace rato hablábamos de, casi un poco antes del video, mientras estábamos platicando un rato, hablábamos de un experimento, ¿no? ¿Me lo mencionabas? Ya para terminar, y hablábamos de un experimento de unas ratas, ¿no, Evelyn? Ah, sí, Quizás sí. no podamos inferir tanto en eso, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero la conclusión de ese experimento con esas ratas, y nada más para compartirles el dato, y para manejar como que cosas que atacar hacia lo que es evitar una adicción, es que la primera de ellas, evitar el ocio. La segunda de ellas es cambiar estas adicciones o malos hábitos por hábitos buenos. La tercera, y tiene mucho que ver con lo de afilar la sierra de lo que hablaba este Stephen Covey, es más que nada que la constancia. Realmente no es, este tipo de cosas no son tan difíciles como parecen. Realmente, por ejemplo, es una frase de Bojack Horseman, una muy buena, una serie igual que está en Netflix, muy buena, se la recomiendo. Y si ya la vieron, van a, quizás recuerden de esta frase, pero dice, no es tan complicado porque cada día se vuelve más fácil. Pero tienes que hacerlo cada día, tienes que constantemente repetirlo cada día y nunca dejar de hacerlo. Y esa parte de la constancia es la parte que es difícil. La acción, el hábito no es difícil en sí, sino lo complicado es la constancia. Y la última y cuarta parte, volviendo a lo de el tema de las ratas, habla acerca de que también tu entorno influye demasiado en en esto de los generar malos hábitos, en generar las adicciones y en lo de, por ejemplo, también por qué no podemos cambiar, dejar de lado estas adicciones a malos hábitos, porque también su entorno afecta. Entonces también quizás un tip muy importante, aunque pueda ser un poco no tan, ¿cómo se dice, Evelyn? Un cliché. No cliché, sino subjetivo, es que también cambien su ocio, dejen de hacer actividades de ocio e intenten invertir su tiempo en cosas positivas. La otra cosa es intentar cambiar estos hábitos y adicciones por hábitos buenos. La tercera cosa es ser constantes y que es la parte más complicada de esta serie de tips. Y la cuarta, y también es quizás la más objetiva, es que, porque no es tan sencillo tampoco, es cambiar tu entorno. Una vez cambiando estas cuatro partes de tu entorno, dejar de lado el ocio, cambiar los malos hábitos, o sea, corregirte a ti mismo, y la parte de, ¿cómo se llama? De, ¿qué decíamos? De la constancia, son las partes más, las que te pueden llevar a tener una vida mejor, ¿no? Evelyn. Bueno, si quieres, haz tu despedida. Yo por mi parte ya sería todo. Vamos a cerrar el podcast por hoy. Y quizás después los vea en otro tema. Pero por lo menos muchas gracias. Gracias, Evelyn, también a ti por ayudarme a participar con este tema. Ok. Bueno, pues sí, como decías, lo importante es eso, ver, estar bien tanto psicológicamente como en tu entorno. Muchas veces no se puede cambiar el entorno, pero pues hay que hacer lo mejor posible. Y sí, todo esto cobra sentido cuando sabemos bien nuestros objetivos, o sea, para que sea realmente posible que adoptemos hábitos positivos, pues tiene que haber una motivación de por medio. Entonces, lo importante de todo esto es que es preguntarnos qué es lo que realmente nos motiva, cuáles son nuestros objetivos, porque a partir de allí se puede empezar a construir lo demás. Y bueno, gracias por su atención.